Ya estamos aquí. Claudia, buenas tardes. ¿Cómo estás, querida Claudia? Muy bien, Julio, querida audiencia de Astillero. Pues bien, estamos aquí en las 3 últimas semanas previas a la autorización, a la aprobación de nuestro presupuesto, querido Julio. Estamos viendo cómo se está generando la información y pues feliz aquí de comentarte lo que vemos en este momento. ¿Y cómo van a ir las cosas? Porque se habla mucho de que habría algunos reajustes. El coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, dijo que habría ciertos rubros y creo que 10,000 millones de pesos de reacomodos o algunas cosas por el estilo. ¿Qué se está cocinando, Claudia? Mira, Julio, en este momento creo que el presupuesto de egresos de la Federación 2025 ha entrado en una etapa muy interesante de romper las inercias que se tenían desde los últimos sexenios, cuando se entregaba el presupuesto de egresos y de pronto, pues ni discusión ni nada, todo estaba bien. ¿Te acuerdas mucho que se comentaba que Agustín Carstens era el maestro del consenso parlamentario porque siempre le aprobaban sus presupuestos cuando era secretario de Hacienda de una manera muy rápida, ¿no? Pero ahora pues tenemos esta oportunidad de revisar el presupuesto de egresos de la federación y que volvemos al tema de si fue un error o no fue un error el tema de las universidades. Desde mi perspectiva y ahora teniendo más datos y reporteando, Julio, parece que no fue un error, sino esta necesidad de revisar ciertos rubros en muchos sectores que no se están ajustando a la austeridad republicana, a las leyes de eficiencia, porque claramente se está detectando que hay muchos rubros y me refiero a la UNAM que sí está entre el top 100, en las 100 universidades más importantes del mundo, pero hay mucha tela de dónde cortar en la UNAM, pero la autonomía presupuestaria, la autonomía técnica, y creo que ese es un debate que se debe presentar después, querido Julio. Y yo quería comentarte que a pesar de todas las críticas que ha tenido el presupuesto de egresos para 2025, que hay que insistir, es un proyecto, estaba revisando yo mis archivos del último año de Luis Videgaray, que fue pues el tristemente célebre secretario de Hacienda con Peña Nieto, y no solamente había amenazas claras y advertencias, no usemos la palabra amenazas, pero advertencias de las agencias calificadoras, Julio, de que México estaba a punto de perder el grado de inversión por su problema con el sector petrolero, pero también con su problema de endeudamiento. Traía en ese momento Luis Videgaray un crecimiento exponencial en la deuda y que los llevó incluso, Julio, y esto con una muy buena fuente te lo puedo informar y se los puedo informar y compartir, en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, echaron mano incluso hasta de las devoluciones a los pequeños contribuyentes para cerrar las cuentas, para que el déficit no saliera tan alto. Entonces, lo que quería comentar, Julio, es que si bien es cierto, tenemos un presupuesto de egresos 2025 que puede recibir muchas críticas, que se puede mejorar, que se puede reasignar, pero será un presupuesto de egresos que, a diferencia de lo que sucedió con el gobierno de Peña Nieto, donde perdíamos el grado de inversión casi, donde los capitales ni con el esquema aperturista lográbamos tener la inversión que se necesitaba, este modelo de red de protección social que hay que documentar ampliamente, que es un modelo promovido desde Banco Mundial, de cómo el gobierno puede desde una red de protección social promover el crecimiento en zonas que pueden estar menos favorecidas. Y entonces, Julio, teníamos el mismo problema porque nadie puede decir que está bien crecer a niveles de entre 1 y 2%, pero ni siquiera teníamos esa posibilidad de hacer un esquema de movilidad social. Entonces, creo que tenemos los mismos problemas estructurales con una ventaja que ahora se redirige dinero a la población, que el consumo interno sí se está confirmando como un poderoso motor, pero que necesitamos, Julio,
y esto sé que a lo mejor me llueven las críticas por ahí, pero se necesita ya romper aún más de lo que se ha hecho ese vínculo entre poder político y poder empresarial. Y yo lo veo por ahí en el poder legislativo, Julio. Yo creo que es un tema para analizar. Híjole, pues sí, vaya que es un tema en lo declarativo muy manejado, en lo que se habla y se dice la separación del poder económico y el poder político, dices tú en este caso específico el poder empresarial, pero pues es que ahí está, hoy mismo la propia presidenta Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de prensa que se espera lograr más recaudación y que hay todavía ámbitos que pueden permitir tener más dinero sin necesidad de ir pensando en la reforma fiscal, pero pues sí pareciera que ese poder empresarial está muy presente en cabildeos y en presencia e intereses en el poder legislativo para acomodar lo fiscal y también los egresos a sus conveniencias, Claudia. Sí, Julio, fíjate que este tema de la reforma tributaria está pues sobre la mesa. El subsecretario Edgar Amador dijo que se espera que con eficiencia se logre 1% más del PIB. ¿Cuánto es un punto del PIB? Como unos 500,000, 600,000 millones de pesos, Julio. La recaudación va a quedar arriba de 5.6. Vamos a tener una relación de impuestos PIB del 14%, hay que aspirar a tener 22, 24, pero esto se tiene que analizar de una manera muy cuidadosa porque también advirtió el subsecretario Edgar Amador que había el riesgo pues de impactar el consumo de los hogares, impactar a empresas pequeñas y medianas y que por eso el gobierno de la doctora Sheinbaum iba a insistir en una reforma tributaria. Pero volviendo al tema de dónde están esas conexiones entre empresarios y poderes legislativo, Julio, no es posible que para estas alturas pasen las iniciativas que quieren en el Poder Legislativo y no tengamos una discusión seria sobre 40 horas. 40 horas en el sector laboral significaría para los trabajadores nuevos elementos para mejorar su calidad de vida, su poder adquisitivo, los números se verían mejor, pero no avanza. No avanza porque sí claramente vemos una colusión entre el sector legislativo y el sector empresarial. ¿Y a qué me refiero? Pues el típico cabildeo, ¿no? Que sabemos que deberían estarlo declarando, pero quiero regresar, Julio, al tema de este presupuesto es mejor que el de otros años, porque tenemos esta posibilidad de la red de protección social. La principal garantía es apoyo para los grupos menos favorecidos. Crecer 2% no está bien, pero se necesita, Julio, que esa semilla que pone el gobierno con inversión en infraestructura vaya potenciada por asociaciones público-privadas. La pregunta es si este gobierno podrá diseñar las fórmulas de asociaciones público-privadas que no solamente beneficien a los BlackRock o que beneficien a los Vázquez Raña o que beneficien a tantos grupos, Julio, que todavía tienen proyectos transeccionales, pero de que se necesita para crecer más de 2%, eso es un hecho, querido Julio. Pues así vamos a andar. ¿Y cuáles son las fechas que tenemos para esta definición ya total de este tema y su eventual aprobación, Claudia? Antes del 13 de diciembre se prevé, Julio, que va a estar aprobado todo el paquete económico. Vendrán y pues habrá dictámenes y habrá pues negociaciones entre ambas cámaras, pero antes del 13 de diciembre pues vamos a estar todavía en esta pues espera, pero será el 13 de diciembre, Julio, cuando tengamos presupuesto de egresos de la Federación 2025 y que todo depende, Julio, de que se cumplan las premisas de crecimiento económico de entre 2 y 3%, que se cumplan las premisas de tipo de cambio, que también se puso, a mí me sorprendió que estuviera abajo de 18, que se cumplan las premisas de inflación, pero parece ser consistente la fórmula de que
el dinero del gobierno federal más el crecimiento de la red de protección social que se suma. Esta vez es bien interesante lo que va a pasar con vivienda, Julio, porque tú te acuerdas que durante el gobierno de Felipe Calderón la vivienda fue el motor del crecimiento, mal hecha, con perímetros muy, muy lejanos, hasta con corrupción, casi quebraron todas las empresas, pero ahora lo llevará el gobierno. Así es que creo que vamos a tener un presupuesto de egresos 2025 en donde si se confirman todas las premisas que estamos hablando, Julio, vamos a poder ver un nuevo modelo ya con evidencias. Entonces, habrá que ver dónde va a faltar, claro, el componente de la inversión de esos empresarios que solamente quieren ir al negocio seguro. Pues sí, Claudia, y además por primera ocasión la aprobación de ese presupuesto sin prisas angustiantes y de infarto como había sido siempre en ocasiones anteriores, ¿no, Claudia? Sí, porque se ganó un mes, Julio, y además tenemos la ventaja de que parece ser que sí habrá una continuidad en la ejecución del gasto y que desde la Secretaría de Hacienda pues se ordenó que no hubiera nuevas contrataciones. Por ello, por si vemos a alguien que se ha quedado todavía en su puesto y que anda muy contento, es porque no hubo permiso de que hicieran cambios, Julio. Entonces, creo que hubo una transición muy interesante que espero que se repercuta en el crecimiento del PIB. Claudia, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y nos vemos la próxima semana. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Julio, y nos vemos mañana en Economía Social. Así es, a las 8 de la noche mañana. Gracias. Gracias, Hasta Julio. luego. Hasta luego. Gracias.